Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes, con la intención de entregarles herramientas que les ayuden a gestionar nuestro mundo de emociones tras haber vivido una pérdida. Igual como digo muchas veces, mi intención siempre ha sido crear cultura de duelo, lo que significa que este contenido no necesariamente está diseñado o creado para personas que están viviendo un duelo, sino en líneas generales, porque de las pocas certezas que tenemos en la vida es que todos esos regalos que la vida nos da, todas estas situaciones que agradecemos como un buen trabajo, una buena pareja, hijos, padres, una familia amorosa, son regalos que están en nuestra vida por un tiempo finito. Y ahí es donde está justamente esta necesidad de hacernos de herramientas y de tener cultura de duelo, porque eventualmente vamos a tener situaciones desafiantes, situaciones de pérdida, y conviene tener herramientas, conviene conocer esta información incluso de manera preventiva. Pues bien, hoy justamente quiero tocar el tema del duelo con niños, el cómo ayudar o atender las necesidades de un niño que está viviendo una pérdida. Aprovecho además de contarles que este contenido se definió esta semana gracias a una encuesta que les publiqué en mi cuenta de Instagram, @Daniela Hidalgo Tanatóloga. Si no me siguen, vayan por favor. Aquí yo trato de generar contenido a lo largo de la semana con la intención de darles herramientas que todas van a significar de alguna manera ayuda. Yo les recomiendo siempre que guarden las publicaciones, que la compartan, porque ahí van a tener información que eventualmente va a ser valiosa para ustedes o para alguien a quien ustedes quieren. Bien, voy a comenzar con el tema. Lo primero es poner como marco de referencia que generalmente, y por un tema cultural, cuando estamos viviendo un duelo en el mundo de los adultos, de alguna manera sí sentimos definitivamente empatía, nos sensibilizamos ante ciertas situaciones, pero cuando una situación o una pérdida la está enfrentando un niño, tenemos una especial sensibilidad, porque entendemos de alguna manera que nuestros niños son frágiles, de alguna forma tienen como esta connotación de fragilidad, de incapacidad para poder gestionar, de pobre cómo va a ser ahora, de lamentar su situación incluso mucho más que cuando hay una situación de duelo en un adulto. Esto lo digo incluso por una experiencia personal y sé lo que puede significar esta sensación de querer proteger al niño, pero también como niña que tuvo una pérdida siendo muy pequeña, entiendo lo que puede significar esta sensación, el que te encuentren tan vulnerable sin que nadie ni siquiera te lo haya preguntado, el que asuman que estás mal aun cuando nadie se haya acercado a preguntarte si efectivamente estás mal o no. Entonces, este marco y este punto de partida lo menciono porque debemos hacer consciente el hecho de que incluso los niños, si bien entiendo, tenemos una intención de proteger y es una intención preciosa que viene del amor, debemos ser conscientes de que los niños pueden con el dolor. Cuando entendemos esto, entonces somos mucho más capaces de abrirnos a entender que en ese niño hay posibilidades, hay oportunidades para que crezca, para que entienda cosas, para que él mismo se sensibilice, para que sea un ser humano lleno de empatía. No estoy diciendo que me guste el escenario, no estoy diciendo que apruebo lo que está pasando, pero si es lo que está pasando, si esta es la realidad de un niño, el hecho de que tenga que vivir una pérdida y que tenga que pasar por un duelo, también entonces debo abrir mi visión y entender que aunque es un momento desafiante, lo primero es, él puede con el dolor, se los aseguro. Ahora, con este punto de partida, quiero mencionar algunos elementos que también deben ser considerados. Cuando no tengo en casa a un niño, sino a un grupo de niños, por ejemplo, una familia, 3 hermanos, y fallece uno de los padres, hay que entender la edad en la que están. Eso como primer punto, que aunque son niños, y de pronto para mí entre 0 a 10 años son igualmente niños, ni siquiera están en la preadolescencia, los desafíos que van a vivir son diferentes. Lo segundo es que el tipo de relación que estos niños han desarrollado en su infancia con la persona que ya no está o con la situación, si por ejemplo es un tema de un divorcio, que igualmente significa una pérdida, de alguna manera hay que entender cómo se relacionaban ellos con estas figuras, en este caso con sus padres, con sus abuelos, con la mascota, con lo que sea que hayan perdido.
Y por último, hay que entender que hay rasgos de personalidad que son claramente únicos y aunque forman parte de un núcleo, aunque han sido criados por los mismos padres, aunque han vivido las mismas circunstancias, cada uno tiene y trae consigo elementos diferentes que forman parte de su personalidad y que no debo dejar de observarlos. ¿Por qué es importante considerar estos tres aspectos? Muchas veces caemos en el error de intentar utilizar la misma estrategia con todos los niños en casa. Voy otra vez a retomar el ejemplo de una familia donde hay 3 hijos y están viviendo una pérdida. Entonces, puedo creer que la herramienta o la estrategia que me funciona con uno de ellos debe funcionarme con los otros 2. Y acá debemos ser muy observadores y entender minuciosamente cómo están gestionando cada uno la situación para darle atención y herramientas diferentes a cada uno. Ahora, otro punto importante que ahora sí voy a hablar de pronto de elementos o estrategias que van a ser transversales. Lo primero es, eviten desbordarse emocionalmente delante de los niños, no tener crisis de llanto, crisis de rabia. Esto me refiero al mundo de los adultos frente a los niños. Pero tampoco nos encerremos y con la intención de proteger, entonces aquí no ha pasado nada, no se toca el tema, yo nunca lloro delante de ellos, si los veo mal, los saco de ese lugar de tristeza y les digo vamos a jugar, si ellos me encuentran llorando les digo que no pasa nada, que es que tengo un poco de gripe. No, es importante que encontremos el balance perfecto. Eso no existe, el balance perfecto en realidad es como una búsqueda que nunca vamos a encontrar, pero sí podemos intentar balancear, sí podemos intentar tener equilibrio. Es importante lo que decía al principio, no desbordarnos, porque los desbordes donde hay crisis, donde hay llanto, donde hay ira, pataleo, puede ser traumática para un niño. Pero la gestión de las emociones y la capacidad de expresar todas las emociones, así sean displacenteras, es fundamental para el desarrollo emocional de ese niño, tanto con sus propias emociones desde la infancia hasta la manera en la que se van a relacionar en su adultez, tanto con sus propios sistemas de emociones como con el entorno. Entonces, ¿qué es acertado? ¿Qué podría funcionar? Que hablemos de la tristeza. Que si veo que el niño está llorando, que si lo veo afligido, que si lo veo que está triste, yo sea capaz de sentarme y preguntarle, qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Estoy triste. ¿Por qué? Por el fallecimiento de la abuela. Lo entiendo, yo también estoy triste. Cuando yo normalizo, cuando yo valido, cuando yo le digo al niño que yo también me siento así y que está bien sentirnos de esa forma, que extrañamos a la abuela, que tenemos este pesar porque la mascota falleció, de alguna manera lo vamos a normalizar. Y es que eso forma parte de la vida. En la vida todos vamos a tener pérdidas. Entonces, intentar envolverlos, ponerlos en una especie de burbuja donde ellos no sientan, donde ellos no sufran, donde no tengan tristeza, donde no tengan rabia, es un flaco favor. Porque en la medida en la que ellos aprenden a moverse entre las aguas de la alegría y la tristeza y entender que la vida tiene esa dualidad, si lo aprenden a hacer desde pequeño, también van a saber hacerlo de grandes. Y vamos a crear o vamos a criar y a darles herramientas a los adultos del futuro para poder gestionar su estructura emocional, a no evadirlo, a no entrar en procesos de adicción, por ejemplo, que muchas veces corresponde a esa huida, a ese querer correrle a las emociones displacenteras, a esa sensación de evasión constante. No conviene, por el contrario, debemos encontrar espacios para la conversación, para poder entender, para avalar, para validar las emociones. Hay un punto importante acá y es, por ejemplo, una pregunta que surge mucho y es, ¿lo llevo, por ejemplo, a un funeral? Si es alguien cercano. Sí, sí, siempre que él esté de acuerdo, el niño, quiero decir. Es importante que los hagamos parte del proceso, que le expliquemos lo que va a pasar, que él entienda a dónde va y que además respetemos si de pronto se quiere ir antes de lo acordado. Es importante que le permitamos estar en estos lugares como un velorio o un cementerio por espacios de tiempo muy cortos, de pronto 20 minutos y luego llevárselo. Y si antes de los 20 minutos él se siente incómodo, no quiere estar ahí, vámonos, nos vamos con él, entendiendo y además validando su incomodidad. ¿No te sientes a gusto? No. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente llorando. Lo entiendo, vámonos.
y no pasa nada. De ninguna manera recriminarle o decirle, pero es que tú dijiste que iban a ser 20 minutos y no estás cumpliendo, porque de alguna manera están viviendo por primera vez muchas situaciones y ellos mismos pueden sentirse como fallando. Yo acordé que iba a estar 20 minutos, pero no aguanto estar acá más de 5. Entonces es importante que encuentren validación, que encuentren de alguna manera acompañamiento y acompasarlos. Fíjense que más allá de acompañarlos es intentar bailar al ritmo que ellos necesiten bailar. Otro punto que es muy importante y es que dependiendo de la edad, los niños comienzan a sentir vergüenza de sus propias emociones. Me pasó en consulta con un niño precioso que me decía que, aunque él estaba triste por el fallecimiento de su abuela, no quería llorar porque le daba vergüenza que lo vieran llorar. Y de hecho, nuestra conversación, nuestra consulta debía ser súper discreta, es decir, sus padres no debían enterarse y no debían estar sus papás presentes en la conversación. Entonces, este es un elemento desafiante porque, claro, conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo como de ciertos patrones y comienza a estar la vergüenza presente mientras más nos acercamos a la adolescencia. Este niño tiene 11 años, entonces es una edad en donde sí, sigo teniendo mi condición de niño, juego, extraño cosas sencillas, soy un niño, pero tengo ciertas complejidades propias del adolescente. Entonces, acá debemos ser muy respetuosos del espacio, entender que de pronto necesitan un poco de privacidad, pero entender también que siguen siendo niños. Entonces, de nuevo, acá juega un papel importante el equilibrio, el balance entre sí, te doy tu espacio, te permito que estés solo en el cuarto, pero estoy atento, deja la puerta abierta por si necesitas algo. Ahora mismo quiero estar solo un rato y quiero ver televisión, perfecto, pero vas a ver televisión en la sala, no te vas a ir a un cuarto encerrado. Sí, es un poco jugar el equilibrio para entender que te estoy dando tu espacio, pero estoy aquí, lista y dispuesto a atajarte. Luego, otro punto que es muy importante es estar atentos y observarlos. Puede pasar cosas como que un niño tenga de pronto crisis de llanto, que llore más, que comience a estar como belicoso, como que todo le molesta. Hay que entender que cuando estamos en esas edades sentimos cosas, tenemos emociones, pero no sabemos describirlas, no sabemos ponerle nombre. Y para eso debemos estar muy atentos a preguntar qué estás sintiendo, cómo te sientes, dónde la sientes e intentar ponerle nombre. Lo que tienes se llama tristeza, lo que tienes se llama enojo, ¿por qué estás enojado? Y comenzar a indagar con ellos para intentar darles herramientas y para que ellos, de nuevo, normalicen sus emociones. Otro elemento y otra característica que puede pasar y de la que debemos estar atentos es que van a tener actitudes de regresión. Por ejemplo, dependiendo de la edad, quizás vuelvan a hacerse pipí en la cama, comiencen a tener de pronto a hablar menos, a pedir cosas haciendo gestos, dependiendo de la edad que tenga. Esto forma parte del proceso, pero debemos estar atentos a que no se haga una conducta crónica, a que no lo convirtamos en un patrón de conducta, sino que sea momentáneo. De pronto un par de días, pero si ya estoy pasando y están pasando los días y sigo teniendo estas actitudes, debo sentarme, conversarlo y eventualmente buscar ayuda de un profesional para escudriñar y entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que está sintiendo el niño, por qué está necesitando recurrir a patrones de conducta que ya él había superado, que ya él había avanzado. ¿Por qué? Porque necesita atención, porque necesita conversarlo. Hay que entender la situación del niño y para eso justamente muchas veces va a ser necesario ayuda profesional. Luego, este punto me parece fundamental y es que en el caso de que la pérdida de la que que esté viviendo el niño sea la muerte de algún ser querido, una mascota, los abuelitos, los padres, un hermano, es importante que no utilicemos ningún tipo de metáfora para explicar la muerte. Y hay que explicar la muerte, que es un punto importante. No debemos o debemos procurar o evitar utilizar metáforas como el abuelito se quedó dormido, o está en el cielo, o se fue para siempre, porque de alguna manera esto lo que hace es confundir a los niños. La muerte debe explicarse como lo que es, como un fenómeno natural biológico. Y yo entiendo que esto puede sonar raro, es una ambivalencia decir, incluso plantear esto como que la muerte es algo natural, porque ni siquiera en el mundo de adultos tenemos muy claro a veces lo que es la muerte. Tenemos como de alguna manera
como destellos de lo que creemos que es, pero generalmente cuando estamos viviendo la pérdida por el fallecimiento de alguien, nos comenzamos a preguntar real y verdaderamente qué es la muerte. Entonces, si eso pasa en el mundo de adultos, ¿cómo no podríamos esperar que algo parecido y de confusión pasara en el mundo de un niño? En este sentido, es muy importante que tratemos de ser tan claros como sea posible. ¿Qué podemos evitar? Los detalles que puedan ser traumáticos. Si la muerte fue por un accidente, no contemos cómo quedó el cuerpo, no le permitamos que vea el cuerpo si está de alguna manera deteriorado por una enfermedad, por un accidente. Si fue por un acto violento, no tenemos que explicar los detalles de si fue un secuestro, de si fue un asesinato. Tenemos que irnos directamente a la muerte, al fenómeno biológico que es la muerte. Y para esto hay un recurso precioso del cual podemos hacernos, que son los cuentos. Los cuentos tienen la capacidad de explicar con palabras muy sencillas lo que nosotros mismos no entendemos. De hecho, hay un cuento en particular que se llama El pato y la muerte, que a mí me parece valiosísimo incluso para algunos adultos. Este cuento se consigue en YouTube, lo cual es una ventaja fabulosa porque no necesitamos ni siquiera hacer una inversión económica. Podemos ir a YouTube, buscar el cuento y verlo juntos. Eso es importante, no dejarlo con la tablet y que él vea y que interprete, sino que todo lo que él está viendo y sus posibles preguntas sean contestadas por nosotros. Luego, ese cuento además se puede conseguir en librerías porque es un cuento, así que dependiendo del país en el que estés, lo vas a poder encontrar en librerías, está en Amazon y, como les digo, está en YouTube. O sea que incluso para no tener que hacer ningún tipo de inversión económica y poder ocupar un recurso audiovisual, tienen esta opción que además es fabulosa. Fíjense que acá voy a continuar, o voy a cerrar, mejor dicho, diciéndoles que yo creo, y esto es una percepción muy personal, probablemente porque, como les contaba al principio del video, yo tuve pérdida siendo pequeña. A mis 6 años tuve mi primer encuentro con la pérdida. Y aunque efectivamente es un momento desagradable, complicado, no hay de las cosas que a mí me generaron, yo no voy a decir trauma, pero sí es un recuerdo que aún tengo vivo, es la sensación de que me tenían lástima, que afortunadamente no fue mucha gente, de hecho fue un par, una o dos personas que lo hicieron. Afortunadamente lo tomo como un gran regalo porque a mí no me gusta la lástima y no es algo que le ofrezco ni que le entrego a nadie más. Pero debemos ser muy cuidadosos de la forma en la que vamos a hablar con este niño, porque las cosas las recordamos. Eso por un lado. Y por otro, esta certeza que les contaba al principio de que los niños pueden con el dolor es un marco, es una herramienta, es una certeza que nos va a ayudar muchísimo a abrazar a nuestros niños lo suficiente para cuidarlos, pero nunca para sobreprotegerlos. Recuerden que la sobreprotección es una forma de agresión. Si yo abrazo tan duro a mi niño que no le permito abrir sus brazos para que él mismo se haga de herramientas, lo que estoy haciendo es inhabilitándolo. Lo que estoy comprobando, lo que estoy intentando demostrarle es que tú no puedes con esto, yo te tengo que proteger. Y no va de eso, no vamos a poder proteger a nuestros niños siempre. No pasa así. Entonces, lo mejor es trabajar con ellos, es acompañarlos y acompasarlos en el proceso, que nunca se volteen a buscar ayuda y que no estemos ahí, que siempre haya un adulto que esté atento a sus necesidades para poder ayudarle, para poder responder a sus preguntas, pero de ninguna manera aislarlo, hacerlo a un lado o contarle cosas que no son realidad. Ocultarles la verdad, porque además este patrón definitivamente nos va a jugar en contra. Si yo normalizo la mentira con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos, entonces ellos van a normalizar la mentira, porque finalmente es una herramienta para protegerme. Y de las cosas que debemos sentar como bases en casa, en nuestra familia, en nuestro núcleo, es la verdad. Es hablar con honestidad, así la verdad duela, así la honestidad sea desagradable e incómoda. La verdad es el mejor lugar para estar. Yo espero que este contenido haya sido de valor para ustedes. Sé que les di como un bombardeo de información, por lo cual de pronto van a necesitar volver a verlo, pero les prometo que volviéndolo a ver, intentando analizar cada detalle, van a poder hacerse de herramientas que les prometo van a ser sumamente útiles para poder abordar el tema del duelo con un niño cuando sentimos esta vulnerabilidad.
En caso de que tengan alguna consulta, de que surja alguna duda de parte de ustedes, por favor no dejen de dejarme sus comentarios y preguntas acá abajo. Yo estoy siempre muy pendiente de responderlas porque sé que a veces quedan estas cosas como inconclusas o quieren darle doble clic a algo. Así que con todo gusto, por favor, escríbanme que estaré muy atenta para poder responderles y nos vemos la próxima semana.